charlas al Laboratorio Gador por permitirnos poder comunicarnos con ustedes y hacer este curso de capacitación y entrenamiento en electrocardiografía básica. Hoy vamos a dividir la charla con Fernando, vamos a dar una mitad cada uno, y eso obedece fundamentalmente a que hoy es la charla de repaso, y cada uno de nosotros eligió un tema que le parecía importante remarcar para poder repasar. Desde mi lado, me parece que el tema de los potenciales de acción celulares y los bloqueos AB son algo que realmente tienen que quedar muy, pero muy grabados para que ustedes puedan hacer el diagnóstico correcto en situaciones de emergencia en la guardia. Creo que después Fernando les va a hablar sobre bloqueos de rama y agrandamientos auriculares como para que no se les escape el diagnóstico. Vamos a comenzar. Sé que la primera parte no le gusta a ninguno, pero es la parte que nos permite de alguna manera entender cómo están siendo las cosas y de esa manera poder diagnosticar correctamente las arritmias y las patologías que se presenten en el electrocardiograma. Habíamos visto que, mirándolo desde la derecha, ya sabemos que el nódulo sinusal está en el surcus terminalis, en la unión entre la vena cava superior con la orejuela de la aurícula derecha, que tiene un haz anterior, un haz medio y un haz posterior que llega al nodo aurículo-ventricular y que también tiene un haz interauricular, que es el que va hacia la aurícula izquierda, que es este que está pasando por acá, que se llama haz de Bachmann, que atraviesa hacia la aurícula izquierda, y que esto lleva el estímulo al nodo AB. El nodo AB tiene una porción en este lugar que luego penetra y se transforma en His, las ramas Purkinje, y así se despolariza el corazón. El nódulo aurículo-ventricular, que fue descubierto por Ashok Tawara en 1906, tiene un tamaño de 6 a 8 milímetros y está ubicado en el piso de la aurícula derecha, en el triángulo de Koch, conformado por Tebesio, Todaro y tricúspide. Acá, ustedes esto ya lo habíamos visto cómo la Tebesio, Todaro y tricúspide formaban este triangulito que comprende adentro al nódulo aurículo-ventricular y a una parte del His, obviamente. Aquí se ve con el dibujito muy bien. Muy importante que sepamos dónde está, porque muchas de estas patologías que vamos a ver en el electrocardiograma obedecen a este sector, y muchas que podemos llegar a ver también obedecen a que muchas veces en este sector se trabaja a nivel electrocardiografía, a nivel electrofisiológico, con catéteres en forma invasiva y se puede lesionar el nodo aurículo-ventricular. Entonces, sabemos que el corazón viene con el nódulo sinusal, los haces, nodo aurículo-ventricular, His, Purkinje, se estimulan las células miocárdicas, que son más rápidas, y ahí se despolariza. Este sistema de conducción habíamos dicho que tenía el His una parte auricular superior y otra ventricular, que mide aproximadamente 2 centímetros, y luego se bifurcan las ramas. La rama derecha es más delgada y larga que la izquierda, y penetra a nivel miocárdico a nivel distal. Y esta es la respuesta si alguien le pregunta por qué es más frecuente el bloqueo de rama derecha que el bloqueo de rama izquierda. Es porque la rama derecha es más delgadita, mucho más larga, por lo tanto tiene más posibilidades de que se rompa o de que se altere, y además es fundamentalmente en todo su recorrido endocárdica y solamente penetra casi al final del endocardio ventricular. La rama izquierda, en cambio, es más corta, a nivel, tiene penetración a nivel muy proximal, septal alta, entonces va siempre en el medio del miocardio, alcanza el septum para luego dividirse en un fascículo anterosuperior y otro posterosuperior, descritos muy bien por Rosenbaum y Elisari. Luego las fibras de Purkinje ya están en el miocardio ventricular y son fibras que luego van a tener la posibilidad de ser rescatadoras del ritmo si algo falla en los nódulos anteriores, pero a muy baja frecuencia. Entonces,
Recordemos que este es el potencial de acción del nódulo sinusal, este es el potencial de acción del nodo auriculoventricular, y que estos son los potenciales de las ramas, fundamentalmente, y de esto del GIS. Son tanto el nódulo sinusal como el nódulo auriculoventricular. También es muy importante que recuerden que tienen, además de un automatismo propio, reciben también inervación extrínseca. En el caso del nódulo sinusal es mucho más manifiesto por el par 10 y la cadena ganglionar simpática. Entonces, vamos a ver aquí una célula de la fibra lenta, entra el sodio, sale el potasio, esto podría ser tranquilamente cualquiera de los nodos, menos 45, entra el calcio, fase 1 y fase 2 fusionadas, sale potasio y vuelve todo a empezar. Sabemos que existe un retardo fisiológico en el nodo auriculoventricular que nos permite que los ventrículos se llenen de sangre, y que cuando este retraso se prolonga o se altera, aparecen los bloqueos auriculoventriculares, que nosotros los dividimos en congénitos y adquiridos. Habíamos hablado que los congénitos, bueno, obviamente son congénitos, pero tienen una característica, generalmente no tienen el QRS muy ancho y tienen una salida aceptable, y no todos necesitan marcapaso de inicio. La gran mayoría puede ser seguidos con pautas de alarma para luego colocar el marcapaso cuando el paciente tenga síntomas. Los adquiridos pueden ser fundamentalmente por descarga vagales, por drogas, por alteraciones iónicas, por fibrosis del sistema de conducción, por enfermedad de Lewy de Lenegre, infecciones, miocarditis y miocardiopatías, enfermedades reumáticas y colagenopatías, cardiopatía isquémica, tumores y quistes cardíacos, poscirugías cardíacas, o sea, iatrogénica quirúrgica, por ablación del nodo auriculoventricular, que es lo que les comenté en el inicio, por iatrogénica invasiva a nivel electrofisiológico, o puede ser que también vayamos a buscar la ablación y el bloqueo AB completo. Por ejemplo, en algún paciente que tenga fibrilación auricular persistente o permanente, que sea de difícil control, paciente que ya está anticoagulado, podemos generar un bloqueo AB completo, colocarle un marcapaso y que ese paciente ya no tenga más los síntomas de la fibrilación auricular. Quiere decir que puede llegar a ser un tratamiento el provocar un bloqueo auriculoventricular en forma a propósito, no me sale el término. Valvulopatía mitral y aórtica serían otra de las causas que pueden llegar a provocar bloqueo auriculoventricular. Dijimos también que los clasificábamos según el grado, en de primer grado, de segundo grado o de tercer grado, y que según la localización lo clasificábamos en supraicianos, infraicianos e intraicianos. Los síntomas y las manifestaciones clínicas, generalmente los de primer grado habíamos dicho que no tenían síntomas, los de segundo grado, si la frecuencia ventricular es baja, pueden llegar a tener síntomas de bajo gasto cardíaco, y los de tercer grado generalmente tienen síntomas de bajo gasto cardíaco, presíncope, síncope, desorientación y demás. Vamos a mirar entonces, a repasar qué era el bloqueo AB de primer grado. Es fundamentalmente cuando existe un retraso en el nodo auriculoventricular, desde que se despolariza el nódulo sinusal hasta que se produce la despolarización ventricular. Cuando se alarga entonces el PR, porque fundamentalmente en la unión auriculoventricular existe un retraso más allá de lo habitual, que son los 200 milisegundos. Este retraso, que es el que se ve acá, la línea debería de pasar por la línea punteada, va a generar un PR largo, ¿sí? Y va a generar un bloqueo AB de primer grado. Muy importante que sepamos que es cuando supera los 200 milisegundos o los 0.21 segundos. Habíamos dicho también que generalmente son asintomáticos, son bastante inocuos, excepto cuando miden más de 320 milisegundos, donde la prolongación ya es muy importante y generalmente tienen indicación de marcapaso, y si uno interroga al paciente, son pacientes oligosintomáticos y que no se dan cuenta de los síntomas que están teniendo. El bloqueo AB de primer grado, entonces, es fundamentalmente, se lo define por un PR mayor a los 200 milisegundos. Fíjense, en este caso tienen un PR de 280 milisegundos. No tiene por qué tener el QRS angosto, generalmente tienen
el QRS ancho, generalmente tienen el QRS angosto. Pueden coexistir con bloqueos de rama, como por ejemplo en este caso, bloqueo completo de la rama izquierda, esto es la derivación B1, con un bloqueo AB de primer grado de 360 milisegundos y sobrecarga auricular izquierda. Fíjense acá cómo el componente minus está realmente mucho más allá de los valores habituales que les enseñó Fernando. Bueno, este es otro ejemplo donde se ve la P con un PR muy largo, fíjense que está casi cerquita de la onda T precedente, con un QRS absolutamente angosto, un eje dentro de lo normal, no hay mucha más patología sobreagregada en este caso. Es importante que podamos distinguir bloqueo AB de primer grado, está levemente taquicárdico, fíjense que está a 100 por minuto, 101 por minuto. Los bloqueos AB de segundo grado los clasificamos en de tipo 1 con fenómeno de Benkeback o de tipo 2 de Movitz. El fenómeno de tipo 1, que es el Benkeback, hay un incremento del PR hasta que una onda P se bloquea con un acortamiento del RR y generalmente son supraisianos. Este tipo de bloqueos también tienen un QRS que no en la gran mayoría de los casos es angosto. El diagnóstico se hace por el agrupamiento de latidos, los PR se van prolongando, se acorta el PR y generalmente son bloqueos que pueden no generar síntomas. Es bastante frecuente de ver en horarios de cuando el paciente duerme, en horarios nocturnos, y también es muy importante que recuerden que pueden ser vistos en forma absolutamente normal, como una variante de la normalidad en pacientes deportistas de alto rendimiento y no necesitan ningún tipo de tratamiento. Acá, cuando uno ya pasa la clasificación, recordemos el tipo Movitz, ¿sí? Fíjense acá cómo se va prolongando el PR hasta que aparece una onda P bloqueada. Esto se denomina fenómeno de Benkeback. En algún caso, alguno los clasifica como Movitz 1 y el Movitz 2 es el que no tiene fenómeno de Benkeback. Pueden utilizar la clasificación que quieran. A nosotros en lo personal nos gusta decir bloqueo AB de segundo grado tipo Benkeback y si es de tipo 2, bloqueo de segundo grado tipo Movitz 2. Pero muy importante que acá vean cómo se prolonga el PR, que el primer PR largo, luego de la primera secuencia de latidos, generalmente es el mayor cuando uno hace la cuenta con respecto al primero y respecto a la diferencia de los demás. Hay agrupamiento de latidos, es de fácil diagnóstico. Fíjense acá también cómo se va prolongando, ven cómo se agrupan estos latidos. Acá hay 4 latidos agrupados, los PR se van prolongando, se acorta el RR hasta que aparece una onda P que no conduce a ningún QRS y se genera esta pausa secundaria al bloqueo. Esto está explicado claramente en esta tablita que la vimos en este esquema de Lewis, que ya varias veces vimos, donde se va prolongando el periodo refractario del nodo auriculoventricular hasta que en alguno ya se prolonga tanto que no puede pasar y se genera la onda P que no conduce a ningún QRS. En el caso de los bloqueos AB de segundo grado con Movitz 2, lo que sucede es que puede haber una carencia donde hay 3 ondas P y una bloqueada y el diagnóstico se hace porque los PRs previos no se alargan. Puede ser con fenómeno 2.1, de cada 2P puede conducir una, puede ser con fenómeno 3.2. Lo importante es que ustedes midan el PR previo. En este caso, los bloqueos AB de segundo grado generalmente pueden cursar con QRS anchos, generalmente son infraisianos. Son intra o infraisianos en su gran mayoría, los de segundo grado tipo 2. Fíjense acá cómo aparece esta P bloqueada, esta P conducida, esta P bloqueada, hay un bloqueo de tipo 2.1, como es este caso. De cada 2P conduce una. Muy importante que ustedes no dejen de mirar el QRS angosto nos habla de que o es intraisiano o es supraisiano y no infraisiano, con lo cual le da más gravedad al hecho del bloqueo. Respecto del bloqueo AB de tercer grado, bueno, lo definimos como un bloqueo total, donde hay un cese de la conducción entre las aurículas y los ventrículos, fundamentalmente por patología dentro del nodo AB, que puede ser transitoria o permanente, pero la patología está dentro del nodo aurículo-ventricular o está
fundamentalmente alterado el nodo auriculoventricular, porque la patología puede ser una oclusión de una arteria, de la arteria que irriga el nodo auriculoventricular, pero termina provocando efecto deleterio sobre el nodo AB y muchas veces bloqueos transitorios o quizás permanentes. Estos bloqueos van a generar una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos, generando que por un lado haya ondas P y por el otro lado haya QRS que no están relacionados entre sí. Ninguna onda P es conducida. Generalmente hay un ritmo de escape que según donde esté el bloqueo va a ser por debajo de ese bloqueo y eso es lo que va a dar la frecuencia ventricular. La localización exacta del bloqueo fundamentalmente la podemos hacer solamente con electrofisiología intracavitaria, pero en el electro nos podemos dar cuenta según el ancho del QRS. Acá lo que les decía, QRS estrechos sugieren bloqueos intranodales, QRS anchos sugieren QRS de localizaciones infraisianas bien bajas. Semiológicamente podemos hallar ondas A en cañón y un primer ruido de intensidad variable en la auscultación, lo cual nos puede llegar a permitir darnos cuenta y colaborar con el electro. Este es el ejemplo, no hay ninguna onda P que conduzca a los ventrículos, hay disociación auriculoventricular, los ventrículos son despolarizados por un foco automático localizado por debajo de la zona de bloqueo, generalmente por células automáticas que pueden responder ante la ausencia de estímulos que por sobreestimulación los inhiban. Fíjense que acá estas son todas ondas P, que no están relacionadas con los QRS, hay muchísimas más ondas P que QRS, esto da el diagnóstico de bloqueo AB completo, disociación auriculoventricular, como es este caso, ¿no? Donde hay QRS anchos, frecuencias cardíacas bajas, estas son situaciones de urgencia, el paciente puede llegar a tener síntomas de bajo flujo sanguíneo cerebral, sentirse desorientado, con sensación de muerte o haber tenido síncope. El paciente debe estar en reposo y se le debe indicar rápidamente un marcapaso transcutáneo o transitorio intracavitario hasta poder colocarle un definitivo. Muy importante que sepan que cuando el nodo AB está deteriorado, todos los fármacos que mejoren la conducción proximal van a empeorar la conducción distal. Acá también tenemos distintos ejemplos de bloqueo, fíjense cómo van, hay miles de ondas P con QRS anchos, QRS más finos y QRS también intermedios. Muy importante que no dejen de mirar la frecuencia cardíaca, el QRS, pero fundamentalmente no se olviden de preguntar al paciente si tiene síntomas, porque hay pacientes que por ahí este es un bloqueo AB completo, congénito, y el paciente está acostumbrado a manejar este tipo de frecuencias cardíacas y no necesita un transitorio y puede esperar tranquilamente su marcapaso definitivo. Entonces, muy importante que sepamos que la frecuencia cardíaca es la que nos va a terminar dando los síntomas que ese paciente va a referir. Fíjense acá, la baja frecuencia cardíaca ventricular, este ritmo de escape realmente muy bajo, que obviamente hace que este paciente esté en condiciones realmente muy graves. También los bloqueos AB pueden ser paroxísticos y generar asistolias prolongadas, y hay que averiguar fundamentalmente por qué se produce ese bloqueo AB paroxístico, cuál es la causa que lo provoca. Con respecto a otras disociaciones, recuerden que la taquicardia ventricular también tiene disociación AB, pero también miren muchas veces como derivaciones que no muestran ondas P por ningún lado, cuando uno las empieza a mirar, las empieza a encontrar a las ondas P como acá, como aquí, acá, y que están completamente disociadas, van cayendo en cualquier lado de los QRS, generando deformidad del mismo y simulando que tiene patología dentro del QRS, y en realidad, fíjense acá que parece una R', que acá no está, es la onda P que lo está deformando. Acá se ve en este lado, acá se ve un poquitito de este lado. Bueno, entonces si ustedes empiezan a mirar, por ejemplo aquí, se van a dar cuenta cómo va cayendo la onda P en este tipo de bloqueos especiales, que nos muestran de alguna manera las distintas formas de disociación que pueden llegar a existir. Como normas generales, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado no precisan tratamiento porque generalmente no tienen síntomas. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, los de tipo Benkevac, generalmente son asintomáticos, se dan en personas jóvenes o en personas que están durmiendo en situaciones de sueño y que si no tienen ningún tipo de síntomas no precisan ningún tipo de tratamiento tampoco. Los tipos MOVITS pueden ser que
necesiten tratamiento si están sintomáticos. Generalmente los que están sintomáticos tienen baja frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene síntomas, hay que indicarle un marcapaso definitivo. Los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, en su gran mayoría, necesitan tratamiento porque son generalmente sintomáticos, pero uno tiene que indagar e interrogar muy profundamente al paciente para realmente que no se nos escape un paciente oligosintomático porque no reconoce el síntoma. Si el paciente realmente está asintomático y la frecuencia cardíaca es buena y el paciente puede desarrollar su vida en forma habitual, no es necesario indicarle un dispositivo de marcapaso, simplemente hay que controlarlo muy seguido y brindarle las pautas de alarma para que ese paciente, ante el más mínimo síntoma de mareo o sensación de desorientación o pérdidas de memoria inexplicable, nos consulte y nosotros podamos evaluar si ese síntoma tiene que ver con el bajo flujo sanguíneo cerebral provocado por el bloqueo AB completo. Bien, ahora yo le voy a pasar la posta a Fernando para que yo voy a dejar de compartir pantalla para que Fernando ahora pueda empezar a compartir la suya y les cuente a ustedes qué es lo que considero más importante él de sus charlas para que ustedes lo puedan repasar y tengan claros los conceptos para que en el próximo jueves nos podamos encontrar nuevamente ya con la presentación de casos clínicos. Así que, Fernando, yo ya hago silencio y te dejo la pantalla. Vos tenés el micrófono apagado. Sí, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, para continuar un poco lo que decía Mario, no voy a detenerme mucho en los detalles electrocardiográficos que él fue marcándoles, sino que voy a ser muy puntual con algunos datos que tienen que ver con los puntos que me fueron tocando dar a mí. Lo primero son los agrandamientos de cavidades cardíacas. Por una cuestión, me detengo para hacerle un poquito más de introducción, y les digo que por una cuestión de proximidad, no voy a hablar ni de trastornos electrolíticos, ni de pericarditis, porque fue lo último que vimos. Creo que vale la pena ir a lo que está un poquito más alejado y no lo que vimos tan recientemente. Entonces, en cuanto a los agrandamientos de las cavidades cardíacas, arrancamos hablando primero que el electrocardiograma en realidad tiene alta especificidad, pero no tiene tan buena sensibilidad para detectar estos crecimientos, que con el mismo corazón no todas las personas tienen la misma característica electrocardiográfica, porque tanto el biotipo como la grasa corporal, etcétera, pueden modificar estos patrones electrocardiográficos. Pero lo que tiene bueno el electrocardiograma es que de muy fácil acceso para todo el mundo, es un procedimiento muy económico, es práctico, uno lo puede llevar a todos lados, y bueno, y sobre todo es muy fácil la realización y la técnica, ¿no? La interpretación, que todos creen que es tan fácil, ustedes están viendo que el electro esconde mucha información que no siempre la podemos llegar a explotar. Hablemos primero entonces de los agrandamientos auriculares derecho e izquierdo. Recuerden que en las derivaciones de los miembros, sobre todo en la derivación de 2, es donde mejor vamos a poder ver la diferenciación entre lo que sería aurícula derecha y aurícula izquierda. Lo mismo va a pasar en B1, porque la primera parte de la onda P en la derivación de 2 está ocupada por la aurícula derecha y la segunda parte por la aurícula izquierda. Lo que hace que si hay un agrandamiento en la aurícula derecha, lo que vamos a tener es un crecimiento en voltaje y no en duración de la onda P, y en cambio cuando hay un crecimiento en la aurícula izquierda, el voltaje no crece, sino que crece en el tiempo, y lo que pasa principalmente es la aparición de una segunda onda, como si fuera una onda P mellada, ¿no? Con el primer componente perteneciendo a la aurícula derecha y el segundo componente perteneciendo a la aurícula izquierda. Aquí vemos el electrotípico en la derivación de 2, de un crecimiento de aurícula derecha con una onda P alta, que en general supera los 2,5 milímetros, y en la aurícula izquierda se ve el crecimiento en lo largo, que mide más de 0,10 la onda P, con la melladura característica.
las causas que generan crecimientos auriculares, en las derechas principalmente es las enfermedades congénitas, y después las enfermedades que afectan al corazón derecho en general, ¿no? La hipertensión pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a las patologías que causan crecimiento auricular izquierdo, bien digo, la hipertensión y la cardiopatía isquémica como las más frecuentes, las valvulopatías mitral y aórtica también, y la miocardiopatía hipertrófica, que no es tan frecuente de ver. Y también tenemos el crecimiento biventricular, y es cuando se afectan ambos corazones. La miocardiopatía hipertrófica, que afecta ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, es lo característico. Para repasar lo que decíamos recién, ¿no? Los criterios de agrandamiento auricular izquierda: la onda P mayor de 2,5 milímetros de altura en la derivación de 2. La positividad en la derivación B1 también es importante. Recuerden que en la derivación B1, la onda P genera una deflexión positiva, y la onda P, la aurícula derecha, perdón, genera una deflexión positiva, y la aurícula izquierda una deflexión negativa. ¿Por qué es esto? Porque por la posición del nódulo sinusal, el B1 ve venir la activación de la aurícula derecha y ve como el vector se aleja cuando activa la aurícula izquierda. Por eso, en el crecimiento auricular derecho, lo que más nos va a interesar ver es el aumento de la parte positiva en la onda P. Y también la desviación del eje que puede generarse producto de esto. También hay, recuerden, criterios indirectos que tienen que ver con el agrandamiento de la aurícula izquierda, y son los que afectan al QRS. Por ejemplo, cuando en la derivación V1 veamos voltajes menores a 4 milímetros, o haya un resalto de del QRS entre V1 y V2, donde el V2 sea el doble de lo que es V1, estos característicos de crecimientos auriculares derechos. La morfología con tipo QR, o Q chiquita, R chiquita, o Q grande, R grande en V1 también indicaría crecimiento auricular derecho. Bueno, en cuanto al crecimiento en la aurícula izquierda, hay un índice que es el que más se ve, que es el del índice de Morris, y que se mide calculando la duración, que en general tiene que ser mayor a 0,04 segundos, y una profundidad mayor a 1 milímetro. Cuando pasan estas situaciones, el índice de Morris da como positivo para crecimiento auricular izquierdo. En las derivaciones de 2 de 13 ABF es poco sensible de ver, pero es muy específico cuando aparecen ondas P más menos, que en realidad después nosotros lo vimos, o en algún momento se lo mostramos, que es cuando se generan bloqueos interauriculares. El bloqueo interauricular es una expresión del crecimiento de la aurícula izquierda, principalmente por un trastorno en la conducción a través de las de Bachmann, y también es un indicador o un predictor de aparición de fibrilación auricular en la evolución del paciente. Algunos criterios, me parece interesante ver esto, ¿no? Que es, fíjense, el criterio, el intervalo entre los dos picos de la onda P que duren más de 40 milisegundos, tiene una altísima especificidad. Esto significa que encontrarlo sería diagnóstico de crecimiento auricular izquierdo, pero tiene una muy baja sensibilidad. La probabilidad de encontrarla de por sí es muy baja. Y fíjense que el más sensible y específico en cuanto a su relación es la porción negativa de la derivación V1, que tiene que durar más de 40 milisegundos. Esto significa más de un cuadradito chiquito del electrocardiograma. Y así lo vemos, ¿no? El crecimiento en el tiempo, en la derivación B1, es característico de crecimiento auricular izquierdo. Y los agrandamientos biauriculares es cuando aparece la combinación de ambos, ¿no? Ese agrandamiento en alguna derivación, por ejemplo en D2, de ondas P altas de más de 2,5 milímetros, y en P1 la porción negativa que mida más de 1 milímetro de profundidad y dure más de 40 milisegundos, o sea, un cuadradito chiquito. Aquí están los criterios, y como decíamos, es la combinación de ambos, ¿no? Uno, al aprender ambos criterios, tanto auricular derecha como auricular izquierda, si se superponen, estamos hablando de crecimiento biauricular. Este tipo de patrón tiene la particularidad que no es que porque crece uno se oculta el otro, ¿no? Sino que
en una u otra derivación vamos a poder ver el crecimiento de ambas aurículas. Bueno, en cuanto a, yo les decía recién que había criterios que marcaban el crecimiento auricular, que lo llamábamos indirecto y que tenían que ver con cómo se modificaba el QRS. Fíjense que esos criterios que veíamos en tanto el resalto del QRS como las QRS de bajo voltaje, menores de 4 milímetros en la derivación B1, son característicos de crecimiento auricular derecho. Y cuando las ondas F en B1 son de menos de 1 milímetro de amplitud, de alto, estaríamos hablando en este caso de crecimiento auricular izquierdo. Siempre recuerden, esto sirve para hacer diagnóstico de crecimiento auricular en fibrilación auricular. Uno estaría tentado a pensar que porque tiene fibrilación auricular tiene crecimiento auricular, pero no siempre es así. Algunas consideraciones en cuanto al electrocardiograma y los crecimientos de las cavidades ventriculares. Sirve para ver tanto hipertrofia como dilatación. El ecocardiograma es más sensible, pero las modificaciones que aparecen con hipertrofias ventriculares en el electrocardiograma definen mejor el pronóstico. Es mejor el electro para ver hipertrofia, no es tan bueno para ver dilatación auricular, y tiene la particularidad de que pequeños cambios en tanto el grosor de las paredes ventriculares como la dilatación de sus cavidades no tienen repercusión en el electrocardiograma. El electrocardiograma tarda más en visualizar estas modificaciones. Y esta es la lista de las características que definen agrandamiento de ventrículo derecho, los cuales me parece que vamos a mencionar solo algunos, y por ejemplo, la profundidad de la S en B5 y B6, donde normalmente las ondas S son de muy bajo voltaje, cuando superan los 7 milímetros estamos hablando de agrandamiento de cavidades derecha. Cuando la onda R en B1 es mayor de 7 milímetros, o cuando la deflexión intrínsecoide en B1 es más de 35 milisegundos. Estos tres son, me parece, los mejores parámetros que podemos llegar a tener para hacer diagnósticos de agrandamiento ventricular derecho. Por lo menos es los que más frecuentemente vamos a encontrar en el electrocardiograma. Le mencioné que la deflexión intrínsecoide tiene que medir más de 0,35 milisegundos. Esos 0,35 milisegundos es un poquitito menos de un cuadrado chico. Recuerden que un cuadrado chico es son 40 milisegundos o 0,04 segundos, y se mide la deflexión intrínsecoide desde el inicio del QRS, independientemente de que empiece con una deflexión negativa o con una deflexión positiva, y el punto de corte para la medición es el cenit de la onda R, que esto es el punto más alto de la onda R, ¿sí? La parte más alta de la onda R es donde uno termina de medir la deflexión intrínsecoide. El tiempo que genera esta despolarización desde su inicio hasta el vértice es lo que, repito, conocemos como deflexión intrínsecoide. ¿Qué otras causas hay de R's altas en B1 que pueden confundirnos con hipertrofia ventricular derecha? El infarto de miocardio de la pared posterior por una imagen en espejo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando la preexcitación del Wolff-Parkinson-White está en el ventrículo izquierdo, va a tener como si fuera morfología de bloqueo de rama derecha? Y cuando tiene morfología de bloqueo de rama derecha, lo que predominan son las R's altas en B1. Entonces, R's altas en B1 con inicios empastados nos harían pensar más que nada en un síndrome de Wolff-Parkinson-White. La miocardiopatía hipertrófica, algunos bloqueos fasciculares septales, o incluso hay variantes de la normalidad que pueden generar R's altas en B1. Y así vemos una hipertrofia ventricular derecha, así claramente se ve la altitud de la onda R, que es característico, y la profundidad de la onda S, ¿no? Cuando superaban los 7 milímetros, decíamos, en B5 y B6 es característico, en B5 B6 es característico de hipertrofia ventricular derecha.
Bueno, acá lo vemos, la S en B5B6 más de 7 milímetros, la R en B1 más de 5 milímetros, y la sumatoria de la R de B1 más la S de B5 tiene que dar más de 10 milímetros. Cuando pasan alguna de estas cosas, estamos hablando de hipertrofia ventricular derecha, lo mismo que la deflexión intrínsecoide. Bueno, esta la pasamos, y vamos un poquito más a lo específico, que tiene que ver con hipertrofia ventricular izquierda, que es lo que más frecuentemente van a ver en el electrocardiograma, y las derivaciones para ver hipertrofia ventricular izquierda van a ser las derivaciones que ven en general la cara lateral izquierda, B5, B6 y ABL. ABL es muy importante para hacer el diagnóstico de crecimiento ventrículo izquierdo, y uno muchas veces no lo toma en cuenta. El índice de Sokolov mide la sumatoria de la S de B1 más la R de B5, B6, es como si fuera invertido a lo que nosotros vemos para evaluar el crecimiento ventrículo derecho, ¿no? En el crecimiento ventrículo derecho recién decíamos que íbamos a evaluar la R de B1 y la S de B5, B6, acá es invertido, la S de B1 o la R de B5 y B6. Cuando mide más de 35 milímetros, estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda y esos diagnósticos de Sokolov. En ABL el criterio más sencillo es el crecimiento puro de la onda R. Cuando la onda R mide más de 11 milímetros, estamos en presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Y se suma el eje desviado a la izquierda, tipo en mi bloqueo anterior izquierdo, este valor tiene que ser de 16 milímetros. Algunos otros criterios: la desviación del eje a la izquierda, en general habla de hipertrofia ventricular izquierda, la diflexión intrínsecoide, que en general, a diferencia de lo que veíamos en el ventrículo derecho, que era de 0,35, acá es de 0,035 o de 35 milisegundos, acá es de 0,05 segundos o 50 milisegundos. El patrón de Lewis, perdón, me sale el criterio de Lewis, y muchas veces las alteraciones de el ST y la onda T generan o manifiestan también crecimientos ventriculares izquierdos, principalmente cuando hay crecimiento de volumen, es decir, dilatación y no tanto hipertrofia. Las alteraciones en el ST y la onda T en general son asimétricos, y uno dice que es como que la onda T tironea al ST, y es como que el ST se vuelve descendente con convexidad superior. Aquí están los criterios de sobrecarga sistólica y los de sobrecarga diastólica, ya los estuvimos diciendo, no los vamos a volver a repetir. Y los crecimientos biventriculares también es una mezcla de, lo mismo que decíamos con los crecimientos biauriculares, una mezcla de criterios, el de crecimiento ventricular derecho y el crecimiento ventricular izquierdo. Fíjense lo que yo les decía, cuando hay sobrecarga de volumen, las alteraciones en el ST, cómo queda el ST tironeado de la onda T es negativa pero asimétrica, principalmente en las derivaciones izquierdas, aunque en este caso también podemos ver que seguramente la hipertrofia o la sobrecarga es muy marcada porque afecta también a la cara inferior. Repasado ya los criterios de bloqueos, de hipertrofia y sobrecarga, vamos a hablar ahora de bloqueos de rama. Vamos a ver primero bloqueos de rama derecha y luego bloqueos de rama izquierda, rápidamente. Nos vamos a apoyar, recuerden que si bien es muy sencillo recordar los patrones morfológicos, y si uno encuentra ondas en M en la derivación B1 con el segundo componente más lento y retrasado, seguramente estamos hablando de bloqueo de rama derecha y presencias de ondas S principalmente en las derivaciones izquierdas, B6 y D1, y cuando esto se opone y hay como una M invertida en V1 y una M positiva en V6, hablamos de bloqueo de rama izquierda. Esto es para tener el primer panorama de los patrones morfológicos, pero para el entendimiento y la comprensión de por qué sucede eso, recuerden que tenemos que entender un poquito cómo es el sistema de conducción, el GIS, la rama izquierda y la rama derecha y las dos semirramas de la rama izquierda. Recuerden que la velocidad de la conducción por la rama izquierda es un poquito superior a la de la rama derecha, por lo cual el septum se va a despolarizar de izquierda a derecha, entonces
las primeras modificaciones que pueden haber con un trastorno de la conducción tienen que ver con este primer vector. Y así vemos que cuando vamos a hacer una descripción electrocardiográfica del bloqueo de rama derecha, lo primero que tenemos que ver es el ancho del QRS, porque no podemos hablar de crecimientos, perdón, de bloqueos de rama, sea derecha o izquierda, bloqueos completos, si el QRS no mide al menos 0,12 segundos, o 120 milisegundos. Complejos en M, con una segunda R lenta y de mayor voltaje en la derivación B1, ondas S empastadas en la derivación B6, fuerzas terminales en ABR, la R en general también es empastada en la derivación ABR, eso es porque el vector final apunta hacia esa derivación, y el eje eléctrico en general no está desviado. Ahora les voy a hacer una mención en cuanto a cómo sacar el eje eléctrico en el bloqueo de rama derecha, creo que ya lo vimos igual. Lo mismo que estuvimos diciendo hasta recién. Recuerden que cuando uno saca el eje del bloqueo de rama derecha, las fuerzas finales, que es la mitad final del QRS, es decir, si el QRS mide 0,12 segundos, los últimos 0,06 segundos corresponden a la despolarización enlentecida de las partes finales del ventrículo derecho, y en general esto aumenta el voltaje, pero no tiene que ver con crecimiento de las paredes. Entonces, para sacar el eje, uno tiene que evaluar la primer mitad del QRS. En todas las derivaciones de los miembros, uno mide los primeros 0,06 segundos, y evaluando solamente el voltaje de esa primera mitad del QRS va a poder definir cuál es el eje. Complejos en M, con una onda R final empastada, lo mismo que en ABR, esto habla de la despolarización final, que apunta hacia ABR cuando se despolariza la parte basal del ventrículo derecho. Y también el bloqueo de rama derecha tiene lo que podemos definir como bloqueo de rama derecha de bajo grado o incompleto, y bloqueo de rama derecha de alto grado o completo. El término completo, yo ya se los mencioné anteriormente, uno a veces no le gusta decir que el bloqueo es completo, porque a veces uno ve hoy un bloqueo de rama derecha, lo describió en la historia clínica como un bloqueo completo de rama derecha, y al otro día no lo tiene, entonces ya no era tan completo. Sería en ese momento de alto grado, pero para hablar de un bloqueo completo de la rama derecha es que es como que no hay vuelta atrás, que esa rama derecha no va a volver a conducir. Así vemos los bloqueos de rama derecha de bajo grado o incompletos. El QRS en general no supera los 0,10 segundos, y esto lo visualizamos porque normalmente se ve poco papel debajo del QRS. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba esto, el signo de Fitzmaurice, ¿no? Que uno no encuentra papel debajo del QRS, y esto es bastante característico de ver el bloqueo incompleto de rama derecha. En cambio, cuando el bloqueo es de alto grado, van a aparecer estas fuerzas finales en la derivación B1, lo mismo que en ABR, y las ondas S empastadas en las derivaciones izquierdas, B6 y D1, perdón. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer? Como decíamos antes, igual que en la hipertrofia ventricular derecha, el bloqueo de rama derecha es como un equivalente. Entonces, uno de los criterios diagnósticos o de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer es el de hipertrofia ventricular derecha, el Wolff-Parkinson-White de polarización de vías izquierda. Los atletas muchas veces tienen ondas R altas en B1, y el síndrome de Brugada es bastante característico. Aquí el problema no es hacer un diagnóstico erróneo de un bloqueo de rama derecha, sino que el problema es no hacer diagnóstico de síndrome de Brugada, porque es un patrón electrocardiográfico asociado a la muerte súbita. La semana pasada yo les mostré algunos electrodos con las características típicas del síndrome de Brugada. No dejen de pensar en la mala posición de los electrodos cuando aparecen ondas altas en B1, B2, porque cuando uno pone los electrodos altos, los pone en el tercero, en el segundo espacio intercostal, que a veces es más frecuente de lo que uno cree, van a aparecer ondas R altas en B1 y nos puede simular un bloqueo de rama derecha.
Y esto es lo que pasa, era lo que decíamos antes, el primer vector está respetado, por eso puede haber onda R inicial en V1, incluso una pequeña onda Q en V6. Esta primera despolarización del septum se realiza de manera normal, lo que faltan son los últimos vectores que generan la despolarización del ventrículo derecho. Se despolariza con normalidad el ventrículo izquierdo, por eso en general el eje no se ve alterado, pero de manera lenta el resto del septum y sobre todo la pared lateral del ventrículo derecho. ¿Qué pasa con los bloqueos de rama izquierda? Vamos acelerando un poquito para que no se haga tan larga la presentación. En 5 minutos más terminamos. Estas son las principales causas del bloqueo de rama izquierda. Lo mismo que decíamos con los crecimientos auriculares derechos, enfermedad coronaria y hipertensión arterial, por una cuestión de prevalencia, son las principales causas, no solamente de crecimiento de las cavidades izquierdas, sino de bloqueo de rama izquierda. Y lo que falla acá es el primer vector. ¿Por qué? Porque como está cortada la rama izquierda o no hay conducción por las semirramas, la despolarización del septum, en vez de hacerse de izquierda a derecha, se hace de derecha a izquierda. Y si bien puede haber una onda R inicial en V1, pese a que falta el primer vector, en este caso la onda R en V1 tiene que ver con la despolarización del ventrículo derecho, que se realiza de manera normal, que V6 no la ve porque está tapado, por decir de alguna manera, por el inicio de la despolarización de este vector bloqueado, que tiene que ver con atravesar el septum y despolarizar el resto de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, en la derivación V6 vamos a ver complejos en M, que tienen que ver con estos tres componentes. El primer vector que despolariza el septum, y el último vector, el vector 3, que generaría la segunda patita de la M, para la despolarización del resto de las paredes del ventrículo izquierdo. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo que decíamos, y esta es la imagen inversa de lo que veíamos antes, ¿no? Aquí falta la despolarización a través de la rama izquierda, por eso el septum se despolariza de derecha a izquierda, el resto del ventrículo derecho se va a despolarizar con normalidad, y el ventrículo izquierdo se despolariza de forma lenta, generando estos complejos finales en R. Acuérdense también que el bloqueo de rama izquierda no desvía el eje, porque todo el ventrículo izquierdo se despolariza de una manera inadecuada, entonces todas las fuerzas se van a generar o se van van a difundir a través del ventrículo izquierdo de manera homogénea, entonces no hay cambios en el eje. Lo que sí, recuerden también que es muy difícil hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular en presencia de un bloqueo de rama izquierda. Es muy difícil poder llegar a hacer ese diagnóstico. Es un gran confundidor el bloqueo en la rama izquierda. ¿Cuáles son los criterios clásicos del bloqueo de rama izquierda? Como siempre, el ancho del QRS más de 0,12 segundos, o al menos 0,12 segundos. Ondas QS o R inicial chiquita y S profunda en V1, ondas R altas en D1, en general con una segunda, ondas R altas en D1, perdón, me confundí con V1, complejos QS en ABR, no hay fuerzas finales que apunten hacia ABR, como en el bloqueo de rama derecha, por eso van a ser solamente QS, y esto que decíamos antes, ¿no? Estos complejos en M, en la derivación V5 y V6 principalmente, que se genera por ese doble vector, el primero de despolarización del septum y el segundo de despolarización del resto de las paredes del ventrículo izquierdo. Y las ondas T en general son opuestas al vector bloqueado, es decir, si el complejo es predominantemente negativo en V1, en la derivación V de vaca 1, la onda T va a ser positiva. En cambio, si el complejo es claramente positivo en V6, la onda T va a ser opuesta, va a ser negativa. En el bloqueo, igual que en el bloqueo de rama derecha, perdón, en el bloqueo de rama izquierda también tiene un bloqueo incompleto, y este bloqueo incompleto lo que hace es una demora en la despolarización del septum, por eso solamente está alterada esta despolarización, esta parte del ventrículo izquierdo es lo alterado, el resto de la despolarización es normal. Entonces,
de acuerdo al grado de bloqueo que tengamos de rama izquierda, si es muy leve, si es un bloqueo incompleto o de muy bajo grado, va a ser muy poquito el septum que se despolarice de derecha a izquierda. En cambio, si el bloqueo va creciendo en el grado, va a ser mayor la cantidad de septum que despolariza de derecha a izquierda. Entonces, la primera característica que vamos a tener en un bloqueo incompleto de rama izquierda es que no crece el QRS lo suficiente, no es de más de 0,12, sigue siendo de 0,10 en el bloqueo incompleto de rama izquierda, y la característica típica es la ausencia de onda Q en B6. Esto es lo que hace diagnóstico de bloqueo de rama izquierda. Ausencias de onda Q en B6 y D1, pero principalmente en B6, en la derivación B6, por la ausencia de ese primer vector que normalmente debería ir de izquierda a derecha, y en este caso va de derecha a izquierda. Bueno, acá están los criterios de mi bloqueo anterior izquierdo. Acuérdense que cuando hay hemibloqueo anterior izquierdo puro o hemibloqueo posterior izquierdo puro, no hay ensanchamiento del QRS. El QRS se ensancha cuando hay bloqueos completos o de alto grado. En general, el hemibloqueo anterior izquierdo es solamente una desviación del eje y tiene que ver principalmente con el crecimiento del volumen, del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, que es lo que hace desviar las fuerzas finales hacia la izquierda. Ese hemibloqueo se considera hemibloqueo bajo grado cuando está entre menos 30 y menos 45 grados, y bloqueo de alto grado cuando es más allá de los 45. Después hay otras características, como puede ser que la SD3 sea más profunda que la SD2, o la RD2 mayor que la RD3. Ahí aparecen ondas Rs en la derivación ABR, ondas Rs iniciales, producto de esta desviación del eje, y en general hay presencia de ondas S hasta B6. Así se ve en mi bloqueo anterior izquierdo, las fuerzas, como se bloquea la parte alta del ventrículo izquierdo, las fuerzas van a dirigirse hacia D1 y ABL, por eso la mayor positividad se ve en esas derivaciones, y D3, que es la que está opuesta al eje, es la que tiene la S más profunda. Aquí vemos otro electro, el QRS es angosto, el eje se desvía a la izquierda, la S de D2 es menor que la S de D3. Esto es lo que en general vemos, y también aparición de ondas S que se mantienen hasta B6. En el hemibloqueo posterior izquierdo el eje está desviado a la derecha. Cuando el eje se desvía a la derecha, lo primero que tenemos que pensar es que hay algún trastorno que genera una demora en la rama derecha, y esto en general está afectando a las cavidades derechas, o por hipertrofia o por sobrecarga. Las ondas va a haber, ondas RS o RS chiquititas en D1, y lo que sí vamos a tener son ondas R en voltajes que son más altas en D2 que en D3. Esto es invertido a lo que era la onda S, donde la onda S de D3 antes era más profunda que la S de D2. Acá la onda R de D3 en general es de mayor voltaje que la onda R de D2. Pasa lo opuesto a lo que veíamos anteriormente, ¿no? El eje se desvía hacia la parte posterior inferior, que es en mi rama bloqueada, y esto va a generar ondas R altas en D3, que en general son mayores que las ondas R de D2. ¿Sí? Esto es característico de mi bloqueo posterior izquierdo. Así también lo vemos en el electrocardiograma, un QRS angostito, se ve poquito papel debajo, y el eje está desviado hacia la derecha con ondas R altas en D3 principalmente. Bueno, creo que hasta acá llegamos. No sé, Mario, si quedó alguna pregunta por contestar o... No, preguntan los chicos si todas las clases están grabadas. Sí, en la web del Laboratorio Gador están. Estuvimos hablando con Fernando de cómo planear el tema de los casos clínicos. Hemos dado muchos de estos cursos y la verdad es que no queremos cambiar. Lo que vamos a hacer es fundamentalmente mostrarles electros que tienen que ver con las patologías que ya vimos. Los vamos a describir
cada uno de nosotros, y ustedes de alguna manera van a ver cómo es el orden que tenemos para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Vamos a tratar de mirar muchos electros, no va a haber ninguna diapositiva el jueves que viene, no va a haber nada escrito, son todos absolutamente electros con casos que tenemos en el hospital, con casos que hemos vivido con Fernando, con los distintos diagnósticos. Puede ser que algunos tengan más cosas de los que ustedes vieron, pero bueno, nos vamos a dedicar fundamentalmente a el diagnóstico de lo que ya vimos. Respecto de las clases grabadas, aprovecho la pregunta para decirles que se fijen en estas clases, que las repasen. Es muy bueno que puedan llegar al día jueves con las charlas bastante repasadas. Si tienen el tiempo, pueden mirar las charlitas y empezar a repasar como para que puedan entender más. Acá veo, Emiliano dice que no pudo encontrar las clases grabadas en la página del laboratorio. La verdad es que... Se lo estaba contestando. Es en la solapa webinar. Se meten en la página que es gador.com.ar, van a la pestaña webinar y están todos los webinars, no solamente los nuestros, sino otros webinars que tiene organizado el laboratorio. Es muy importante que esto lo aclaramos ahora para no tener inconvenientes después. Nosotros el día jueves les vamos van a tener cerrado el micrófono como ahora, y les vamos a presentar cada uno de los electros. Acá no va a haber muchas preguntas, lamentablemente, debido a que por ahí el electro número 3 pasó y no tenemos la posibilidad de responderlo. Sí es muy importante que lo que aprendan es la manera de pensar el electro, como se las vamos a mostrar el jueves que viene, que quizás tenemos alguna noticia para alguno que otro curso también. Ya para finalizar, para que no se haga eterno todo esto, a ustedes les agradecemos al Laboratorio Gador, que nos brinda la oportunidad de comunicarnos con ustedes, el tener más de 200 inscriptos todas las semanas a nosotros nos pone muy contentos, porque quiere decir que hay mucha gente que quiere aprender electro para manejarse mejor. No sé, Fer, si a vos te queda algo. No, nada más. Le contesto a Lisette. Por ahí es un problema de tu computadora, porque la conexión es perfecta. Yo entré el otro día para chequear, porque me habían dicho que el sonido no era bueno, y en las páginas está perfecto el audio y las imágenes de las clases grabadas. Así que ahí dejaron el link. Emiliano dejó un link. Y que, ojo, porque quizás muchas veces si el navegador es Safari no abre y hay que utilizar Chrome y ese tipo de cosas. Búsquenle la vuelta. Gracias, Emiliano, por la ayuda. Nos vemos con la encuesta. Nos vemos el jueves, los dejamos con la encuesta. Saludos a todos y que tengan una buena semana. Saludos a todos. Buen inicio de semana.